¿Qué tal? Es un placer saludarles nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de su programa Entre Páginas y Letras, de la Dirección del Archivo Judicial del Consejo de la Judicatura del Estado de Nueva León. En esta ocasión corresponde a la coordinación del archivo, en donde abordamos todos los temas de interés para la ciudadanía en el quehacer diario de los archivos de trámite y de concentración. Los saluda su servidor Néstor Márquez, jefe del archivo, y como siempre es un placer conducir este programa en compañía de la licenciada Perla. Buenos días, licenciada. Muy buenos días, licenciado, y a todo el público. También les enviamos un saludo muy cariñoso y que nos da mucho gusto volver a verlos. Bueno, el día de hoy, como hemos escuchado en anteriores programas, nos toca hablar de la unidad de distribución interna. Bueno, en esta ocasión tenemos un tema muy especial, la cuestión de la unidad de distribución interna, la que nosotros comúnmente denominamos la UDI. En esta ocasión tenemos a una persona experta en este tema. Queremos por aquí aprovechar la presencia del compañero Jesús Montelongo Ayala, que es nuestro auxiliar administrativo de la UDI y que él cuenta con 15 años como servidor público del Poder Judicial. Bienvenido, licenciado. Hola, hola. Buenos días, licenciada Perla, licenciado Néstor, buenos días. Buenos días a todo el público, muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí también cabe destacar, queremos dar el agradecimiento a nuestro compañero, el licenciado Jorge Luis Mancillas, que él es el titular de esta unidad de distribución interna y quien nos brindó las facilidades para que el compañero Jesús Montelongo nos acompañara y nos platicara de esta unidad, ¿verdad? Le mandamos a distancia un gran abrazo fraterno para él y todo el equipo de trabajo de la unidad de distribución interna. Así es, pues, un saludo al licenciado Mancillas, que sabemos por cuestiones de trabajo pues no pudo estar con nosotros en este momento, pero pues bueno, dejamos a Montelongo, que también es un experto en la materia. Y bueno, como introducción al tema, no sé si todos nuestros escuchas recuerdan que hemos estado viendo las funciones que realizan cada uno de los archivos, cómo se divide la coordinación del archivo judicial. Y entre las funciones siempre se ha mencionado a la UDI. Y no hemos entrado, hasta el momento no habíamos entrado en el tema de qué es la UDI, ¿no? Entonces, por eso el interés de este programa, para poder explicarles a todos ustedes qué nos referimos cada vez que escuchan el tema de la UDI, ¿no? Igual que con nuestro compañero Nelson y nuestro compañero Dione, también muchas veces en sus temas sale el tema de que la UDI lo traslada, la UDI hace esto, la UDI. Entonces, por eso queríamos que entendieran cada uno de ustedes que nos están escuchando lo que realiza la UDI. Y por eso, Montelongo, pues la primera pregunta forzada, ¿qué es la UDI, no? Híjole, qué buena oportunidad que nos están brindando a la unidad de poder dar a conocer un poquito más qué es la UDI. Pues así como lo dicen sus siglas, ¿no? Sus siglas, Unidad de Distribución Interna. Fíjate que es un órgano encargado del despacho de cualquier escrito generado o recibido de cualquier área operativa del sistema de archivos del Poder Judicial. O sea, si nosotros somos los encargados de dar esa distribución a estos archivos, eso es la UDI. La UDI es esta unidad que va a tener en su responsabilidad esos documentos para que sean llevados con bien a cada órgano que nos corresponda a nosotros. Sí. Como comenta muy acertadamente el compañerito Jesús, la UDI pues es un órgano que forma parte de lo que es la cuestión de la coordinación del archivo judicial. Esta unidad tiene prácticamente es nueva, en este mes de noviembre ya se va a cumplir 2 años de la creación, ¿verdad? De la cuestión de esta unidad que ahorita escuchamos mucho en cada uno de los pasillos, las prácticas, las cuestiones de los juzgados, los abogados, y siempre mencionamos esta unidad, ¿verdad? Y queremos compartir
compartirles cómo funciona, cómo se señala, qué actividades tienen. Pero aquí, compañerito Jesús, ¿nos pudiese compartir cuáles son las principales funciones que desarrolla esta unidad de distribución interna? Claro, miren, dentro de nuestras principales funciones las podemos denominar como el trasladar cualquier documento recibido o generado. ¿Dónde los vamos a trasladar? Los vamos a llevar a cualquier órgano jurisdiccional o a cualquier órgano administrativo perteneciente al Poder Judicial. Nosotros somos los encargados del resguardo de esos documentos desde que se nos entregan hasta llevarlos a su destino, ¿sí? Ya que nosotros los tenemos que entregar con prontitud o de una manera oportuna para que sean ellos integrados ya sea a cualquier expediente jurisdiccional o a algún expediente administrativo. Esa es parte de nuestras principales funciones, entre algunas otras. Okay. Montelongo, ahí nada más me gustaría dar una aclaración a todos nuestros escuchas, que no confundir con lo que es la unidad de medios de comunicación, ¿verdad? Ustedes sí también se encargan de hacer el traslado de la documentación, pero es comunicación, digamos, por eso el nombre, ¿no? Interna. Es una comunicación entre nosotros mismos, entre el Poder Judicial, pero no hacia las partes de los juicios, que esa parte es la que realiza lo que es la unidad de medios de comunicación, ¿no? Bueno. Esa parte es muy importante y qué bueno que la mencionan, licenciado. Muchas gracias. Bueno, y como tú lo mencionabas, entre la función principal de trasladar los documentos, entonces queremos pensar que la UDI está presente en todas las sedes o dónde se encuentra la UDI. Bueno, las sedes principales en donde nosotros podemos encontrar al personal de la UDI son el Centro de Justicia Civil y Mercantil y el edificio Valibren de los juzgados familiares, pero también los podemos encontrar en cualquier palacio de justicia o cualquier área administrativa del Poder Judicial, ya que vamos apoyando a las áreas en diversas actividades, así como dejando los documentos que corresponden a cada una de ellas. Muy interesante lo que señala la cuestión es de la presencia de cada uno de los integrantes, como ustedes bien saben, para el éxito de todos y cada uno de los proyectos que siempre el Poder Judicial tiene la vanguardia para darle un mejor servicio a la comunidad, ¿verdad? Estamos integrados pues de instalaciones, de sistemas informáticos, pero hay un tema muy importante que es la gente, nuestra gente, quienes conformamos esta unidad, ¿verdad? Que brinda lo que es la cuestión de servicio y que en este caso se obtiene la meta de realizar la entrega de los documentos diarios que se presentan y que se entregan a cada uno de los órganos administrativos, órganos jurisdiccionales. ¿Cómo está integrado esta unidad, Jesús? Bueno, nosotros tenemos la integración de 22 personas dentro de la institución interna, las cuales son las encargadas de poder dar este funcionamiento a la unidad. Tenemos, gracias a Dios, esta unidad sí tenemos ahora sí que esta equidad de género, ya que contamos dentro de estas 22 personas, contamos con tanto con mujeres como con hombres, los cuales son parte muy importante dentro de todas las actividades de nosotros. Muy bien. Bueno, recuerdo yo cuando, como decía la licenciada Perla, hace 2 años, realmente la UDI nació desde, digamos, una lluvia de ideas en actividades que queríamos darle más fuerza a lo que es la dirección del archivo. Entonces nació esta idea y gustó en lo que fue a la parte directiva del archivo, así como también al consejo, y pues empezamos a desarrollarlo. Y ahora vemos pues ya una área bastante madura y funcionando, porque también queremos que sepan, pues bueno, la función principal, como decía Montelongo, pues fue también la creación de todo este traslado de documentos entre las áreas, pero fue un gran acierto el tener a la UDI en el momento que inició la pandemia.
¿Por qué? Porque si no hubiésemos tenido la UDI, nos hubiera pescado la pandemia en una situación que tuviéramos que empezar a desarrollar un área que se encargara de lo que se encarga ahorita la UDI. Y prácticamente fue un gran acierto el que un año antes de que iniciara la pandemia ya habíamos establecido las metas, los trabajos, las actividades que realizaría la UDI. Obviamente estas actividades pues, han sido modificadas conforme ha habido la necesidad por parte de la pandemia, que tuvimos que poner a la gente en actividades variadas, ¿no? Que ahorita yo creo que más adelante vamos a tocar este tema. Pero uno de los puntos principales que tenía la actividad de la UDI, que era el traslado de los expedientes, era dar la seguridad al usuario de este traslado. Entonces, aquí en Montelongo, ¿cómo realiza el personal de UDI los traslados entre las ambas áreas? ¿Cuál es esta medida de seguridad que podemos encontrar? Bueno, esa pregunta es muy importante, licenciado. ¿Por qué? Porque nosotros somos los encargados de hacer el traslado de esos documentos, sí, pero ¿cómo vamos a realizar esos traslados? El órgano jurisdiccional o el órgano administrativo nos van a entregar al personal de la UDI paquetes, no el documento como tal, nos van a entregar paquetes de documentos o paquetes que contengan esos documentos para que sean trasladados. ¿Por qué en paquetes? El personal de la unidad de distribución interna, y este es un punto importante, no tiene acceso a los documentos. Nosotros no vamos a tener acceso ni al documento, mucho menos al contenido de cada uno de ellos. Nosotros, nuestro único interés va a ser que el documento sea llevado de manera oportuna, pronta. ¿Para qué? Para que llegue a su destino de una manera eficaz. Ese es el destino, o más bien ese es el compromiso de la unidad de distribución interna cuando nosotros se nos entregan los paquetes que contienen documentos para ser trasladados. Ok, entonces podemos entender que hay una seguridad en toda la actividad de la UDI, que ustedes no tienen injerencia en el proceso, solamente es el trasladarlos de una área a otra área, ¿verdad? Es importante, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos el conocimiento del documento que nosotros estamos trasladando. Lo que nosotros vemos solamente son los paquetes para que estos sean llevados de manera eficaz. Sí, muy interesante que nuestro público tenga conocimiento, ¿verdad? Y tenga la seguridad de que todo y cada uno de los documentos, desde que se inicia su ciclo de vida, a las cuestiones en cada una de las oficialías, y que el auxilio de la unidad, ¿verdad? Que se lleve a cabo, ya sea las cuestiones de los órganos administrativos o jurisdiccionales, llegan a su destino. Llegan a su destino a través de paquetería, o a través de lo que la cuestión es de cada una de la instrucción de trabajo que te están realizando cada uno de los miembros de la unidad. Pero también por ahí, platíquenos, licenciado Montelongo, porque a la UDI, a todo el personal de la UDI, los vemos constantemente en el transcurso de sus labores diarias. Usted mencionaba al edificio Valirren, menciona también al Centro de Justicia Civil y Mercantil, ¿verdad? ¿Qué actividades o qué procesos ustedes realizan en estos dos edificios en especial? Bueno, dentro de todas las actividades que tiene la UDI, hay que ser un poquito específicos. Anteriormente, como lo mencionó el licenciado Néstor, creo que alguna vez lo estuvimos platicando, el licenciado Néstor y yo, en una oportunidad que tuvimos, la importancia y la relevancia de la UDI que ha tenido después de que se nos vino la pandemia, esta pandemia que nos ha hecho aprender. Sí, porque no podemos decir batallar. Creo que la pandemia nos ha hecho aprender a ver otros mecanismos que no teníamos nosotros perfeccionados y los cuales hemos ido utilizando, y la UDI ha sido parte de todos estos mecanismos para que el usuario tenga un buen acceso a sus trámites que hace aquí con la institución. Recordemos que uno de los principales objetivos, no nada más de la UDI, sino creo de toda la dirección o de toda la institución del Poder Judicial, es que el usuario siempre salga conforme y contento con los trámites que realiza con nosotros, dar un buen servicio, y ese es uno de los objetivos entonces de la unidad de distribución interna, objetivos que nos hemos ido planteando en base a los
en base a las funciones que se nos han ido dando debido a esta pandemia. La UDI tenía sus funciones de distribución interna de los paquetes, pero también se nos han ido dando otras funciones a raíz de esta situación que vivimos en todo el país. ¿Y cuáles han sido esas funciones? Nosotros somos los primeros en recibir al usuario. Esa parte es muy importante también de mencionar. ¿Por qué? Porque los compañeros de la UDI en el buzón de oficialía y en la entrega de acuses somos los primeros en ver al usuario, ya que en uno orientamos al usuario a presentar sus documentos de manera correcta, y en la siguiente, en la otra área, en la área de entrega de acuses, somos los encargados de que ellos se lleven su documento bien recibido. Si no llegáramos a tener el documento en esa área, hacemos el trabajo con apoyo de la oficialía de partes para poder hacer entrega, ya sea de manera física o de manera electrónica, ese documento para el usuario, y así poder dar un buen servicio en cuanto a esa función. Tenemos otras funciones también de distribución interna, tenemos otras tantas también de apoyo con otras áreas jurisdiccionales, pero creo que esas ahorita las vamos a ir platicando. Sí, vámonos por partes, porque creo yo que intervienen en actividades ahorita muy relevantes, como decíamos ahorita en el tema de la pandemia, que hubo mucha modificación en los procesos que el Poder Judicial lleva a cabo, ¿no? Entonces, entre estos, el buzón, ¿no? El buzón había sido una idea que se había presentado, pero obviamente no había madurado bien, y en el momento que se vino la pandemia, pues ahora sí que no fue una opción, sino fue una necesidad. Pero, y como es algo que los abogados constantemente ven, o es lo que todos los días hacemos, porque como vemos nuestras estadísticas, el buzón es el medio de comunicación más utilizado por encima de la entrega por medio de una cita o en el tribunal virtual. Entonces, sabemos que, como tú lo decías, son la primera persona que nos recibe, ¿no? En el momento que lleguemos a uno de los buzones principales, porque sabemos que son los buzones de mayor uso en el edificio Valirren y en el edificio del centro mercantil. Pues ustedes son aquellos que nos reciben, ¿no? Al momento de querer introducir algo al buzón. Pero en sí, ¿cuál es la función, o nos puedes explicar más a fondo qué es lo que hace la persona que vemos aquí, ¿no? Para, todos los días ahí a un lado del buzón. Bueno, aquí es importante decir, el personal de la unidad de distribución interna, el personal de la UDI, es el personal orientador. Ellos están en el buzón del edificio Valirren de los juzgados familiares y en el Centro de Justicia Civil y Mercantil con la misión de orientar al usuario. Ellos van a orientar al llenado, ¿sí?, de las etiquetas. Sí, no sé si tú nos puedas mostrar ahorita aquí en el programa las etiquetas que nosotros tenemos aquí en el Poder Judicial. ¿Para qué? Para que las vayan viendo, y esas etiquetas las va a mostrar, las va a orientar el personal de la UDI para su correcto llenado, y así pueda ingresar el documento de manera correcta a los buzones. Tenemos que ser específicos aquí en un tema. Tenemos al personal y los va a ayudar a presentar, ya sea en el buzón de oficialía o en el buzón de copias de traslado sin promoción, ¿sí? Y esos buzones tienen ahí también, ¿cómo se puede decir? Algo muy relevante a la hora de hacerlo, ya que los usuarios de repente ahí presentan un poquito de dudas con estos dos buzones. Sí, es muy interesante lo que nos comenta licenciado Jesús, porque como bien lo hemos expresado, con el tema de la pandemia, la dirección del archivo judicial ha incrementado su dinamismo en los servicios que se están otorgando a la ciudadanía para en determinado momento brindarles ese objetivo de calidad, de ir viendo qué es lo que les podemos, cuáles son sus necesidades, qué es lo que podemos ayudar, cómo podemos resolver a que sean trámites más ágiles, más prácticos. Y con lo de la creación de la unidad de distribución interna, inicialmente, como usted lo comentó,
era el traslado de los documentos a través de los paquetes y aunado a esta pandemia se creó el tema acertadamente, la cuestión del buzón para darles ese servicio a la comunidad. La UDI se les dio la tarea de dar esa orientación a toda la comunidad que acude a presentar esa documentación, de decirle cómo realizarlo, cómo llenar, hasta ese es el tipo de pluma. Ahorita pues ya tenemos, tenemos el tipo de bolsas con etiquetas o ya impresas, pero a su experiencia, platíquenos, licenciado, ¿qué incidencias por ahí se han presentado, lo que es la cuestión de los buzones diariamente en las diversas áreas? ¿Qué nos puede usted comentar, platicar, compartir? Bueno, como incidencias como tal, les digo, ante actividades nuevas que nos ha orillado la pandemia, pues surgen muchas dudas. Y eso no es malo. O sea, no es malo que surjan esas dudas, ya que todos estamos aprendiendo de las actividades que hoy estamos teniendo aquí en el Poder Judicial para poder dar un mejor servicio. Y los buzones es una prueba de ello, ¿no? El buzón de oficialía y el buzón de copias de traslado sin promoción. He aquí la primera incidencia que tenemos. De repente, si los usuarios tienen ahí duda de en qué buzón debo de presentar mi promoción, mi demanda, mi orden de protección o cualquier otro documento relevante con un expediente judicial o hay un tema jurídico. Bueno, ese tipo de documentos van presentados en un buzón de oficialía. Están marcados correctamente los buzones y están en las bolsas de oficialía también, las cuales también están debidamente señaladas, ¿sí? Son exclusivamente para esos documentos. Ahí es donde tenemos que presentar los documentos que ya mencionamos. En el buzón de copias de traslado sin promoción únicamente deben de ir estas mismas, ¿sí? Hay bolsas de copias de traslado para que sean ingresadas las copias ahí mismo y para que sean presentadas en ese buzón. Tenemos que orientar, y esa es nuestra labor, para que el usuario sepa distinguir estos dos buzones. No podemos ver no podemos ver personal de la UDI a lo mejor en todos los buzones actualmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos en familiares, estamos en el Centro de Justicia Civil y Mercantil, pero toda la información que brindamos en esos buzones, en estas dos áreas, son de importancia para que los usuarios usen de manera correcta los buzones que se encuentran en todos los distritos judiciales del Poder Judicial, ya que es el mismo funcionamiento. Es el mismo funcionamiento de todos los buzones y con la explicación que les brinda el personal de la unidad de distribución interna, podemos usarla en cualquier palacio de justicia para hacer la presentación de nuestras promociones o de nuestras copias de traslado y puedan ser allegadas de manera efectiva a los órganos jurisdiccionales. Otra de las, bueno, antes de soltar este tema, también otra de las cuestiones que tenemos, que sí nos topamos bastante con incidencias y nos pregunta mucho el usuario, es ¿cómo voy a recoger yo mi acuse? Ahorita hablábamos de las entregas de acuse, que es una de las funciones de la unidad, pero ¿cómo lo puedo solicitar? En la etiqueta que viene en las bolsas, hablando de las bolsas de oficialía, y hablando del buzón de oficialía, en esa etiqueta viene una parte que dice modalidad de recepción de acuse. Esa modalidad viene en dos partes señaladas, una que dice físicamente y la otra que dice correo electrónico, ¿sí? Si el usuario quiere solicitarlo por correo electrónico, únicamente nos debe de señalar el correo electrónico y poner su correo de manera clara. ¿Para qué? Para que nuestros compañeros de oficialía no batallen, porque de repente sí batallan un poquito para entender las letras de los usuarios. Pero si ya lo ponemos de manera clara y de manera específica, nuestros compañeros de oficialía de manera eficiente mandan el correo dentro de los términos que maneja el manual del archivo judicial. Si solamente lo queremos de manera física, ahí sí hay que ser también específicos, solamente señalar de manera física, ¿sí? Señalamos de manera física y agregamos dos documentos, o sea, el original y el acuse.
para que este pueda ser sellado. ¿Por qué? Porque también nos hemos encontrado que solicitan su documento de manera física y nada más nos echan el original, nada más ponen en la bolsa el original. Y ya pues no tenemos la posibilidad de entregarles un acuse sellado, dado que no nos proporcionaron el segundo documento para poder hacer esto. ¿Y qué pasa? Nos encontramos con la bolsa vacía. A la hora que vienen a recoger su documento, pues ya no le podemos entregar de manera efectiva. Entonces, es preciso señalar físicamente y 2 documentos en la bolsa, el original y el acuse, para que se le pueda entregar. Esto se hace dentro de los 3 días hábiles en las áreas correspondientes, en el Centro de Justicia Civil y Mercantil para los juzgados familiares del primer distrito y en el Centro de Justicia Civil y Mercantil y en el edificio Valirren de los juzgados familiares aquí en el primer distrito. Creo que es preciso mencionar, la gente va a decir, y en las áreas donde no hay entrega de acuses, esa entrega de acuses ya se hace directamente al juzgado que fue dirigida la promoción. Eso creo que también es importante mencionarlo, porque si no, es donde ustedes tienen que entregar, donde ustedes, perdón, tienen que recoger sus acuses, ¿sí? En esas 2 áreas y ser específico. Si se llega a señalar en la bolsa de oficialía entrega de acuse físico y entrega de acuse por correo electrónico, se señalan los 2, la oficialía de partes le va a dar prioridad al correo electrónico y por esa vía los va a hacer llegar. Son parte de lo que nos hemos topado. Estas son de las 2 principales que nos hemos encontrado aquí en los buzones de oficialía, pero siempre estamos en la mejor disposición de poder aclarar las dudas para dar un buen servicio aquí en los buzones. Sí, muy importante lo que mencionas. Sí, son cosas que se han presentado porque son cosas nuevas, que se inició el año pasado. No, los abogados no estaban acostumbrados a esta metodología de trabajo, nosotros tampoco. Entonces, han sido cosas que nos hemos estado nos hemos estado adecuando a conforme nos han pedido la necesidad del trabajo, ¿no? Así es. Y ahorita que tú Sí. mencionabas, yo creo que aquí también hay una duda que genera mucho en la ciudadanía, el por qué encontramos 2 buzones solamente en algunos edificios. Eso, como tú decías, solamente en algunas partes encontramos 2 buzones. En los juzgados de mixtos encontramos un solo buzón y aquí en lo que es la zona metropolitana, todos sus distritos tienen 2 buzones, a excepción de San Pedro. ¿Por qué? Porque el segundo buzón, que es el de copias de traslados, solamente existe en donde hay una oficialía. Y recordemos que en el juzgado de San Pedro no existe una oficialía. Pero quisiera ver si tú nos pudieras decir el por qué o sea, en nuestros edificios de la zona metropolitana, ¿por qué tenemos 2 buzones? ¿Por qué, digamos, complicarle la vida al abogado con 2 buzones? Bueno, al abogado no, porque dentro de nuestros compañeros abogados, ellos creo que cuando hemos explicado a nuestros compañeros abogados, después hacen su trabajo de manera eficiente y nos presentan las cuestiones o los documentos como debe de ser. Es muy importante el apoyo de nuestros compañeros abogados, ya que ellos, al recibir la información de nosotros, ellos también se encargan de distribuirlo a la gente que a ellos les toca atender o les toca apoyar. ¿Por qué los 2 buzones? Porque el buzón de oficialía, como ya lo mencionamos, es el único encargado de recibir lo que son promociones, lo que son oficios de amparo, demandas, órdenes de protección y cualquier otro documento que tenga injerencia en un proceso judicial. Ese es el buzón de oficialía. La oficialía le va a dar trámite a todos esos documentos que lleguen en ese buzón, van a pasar a la oficialía para que la oficialía les dé su trámite correspondiente y a su vez esta oficialía los haga llegar a los órganos jurisdiccionales que estén señalados en el documento. En el caso del buzón de copias de traslado sin promoción, es la unidad de distribución interna la que se encarga de este buzón. Nosotros recogemos lo que son los paquetes, lo que son las bolsas de seguridad de copias de traslado y con la información que haya
en la etiqueta donde venga señalado, donde viene señalado al juzgado que corresponde esa copia de traslado, nosotros subimos ese paquete como tal, no vamos a abrir la bolsa, no tenemos conocimiento de la copia o el documento que venga dentro de esa bolsa, y que es importante señalar, nosotros la bolsa donde esté señalado, vamos a llevar ese documento al juzgado que corresponda, llevando un registro correspondiente donde se están dejando esos paquetes o esas bolsas de seguridad para poder tener un respaldo de la entrega que hace la URI de esas medidas. Pues muy interesante cada una de las actividades que se desarrollan y mencionar la cuestión es el por qué la diferencia y por qué tenemos dos buzones. Ya usted nos está comentando, pues la cuestión es que viene inherente a si presenta la promoción o no tiene, viene acompañada de una promoción. Pero vamos a pensar o nos queda la cuestión de la duda de compartir con cada uno de la ciudadanía. ¿Qué pasa si deposito yo un sobre en un buzón que no corresponde? Lo que nosotros tenemos la figura del depósito en un buzón erróneo. ¿Qué es lo que ustedes realizan en esta actividad o en este tipo de situaciones, licenciado Jesús? Bueno, hay dos maneras de trabajar con los buzones, así como tenemos dos buzones de oficialía. Si se presenta un documento erróneo, vamos a hablar primero de las promociones de las demandas, o sea, de la bolsa de oficialía. Si se presenta un documento erróneo en bolsa de oficialía, ¿cómo erróneo? Pueden ser diferentes cosas. La más común que nosotros nos encontramos es que nos presenten cosas de los juzgados familiares, de los juzgados civiles, o que nos presenten documentos de otros distritos diferentes al primer distrito. O vamos, nos presentan cosas aquí en Monterrey que deben de ser de Guadalupe, que deben de ser de San Nicolás de San Pedro. Esas son de las cuestiones que más nos encontramos con los buzones de oficialía, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros? No vamos a dejar el documento sin nada, o sea, no lo vamos a olvidar. Como está mal presentado, lo hacemos a un lado y ya no hacemos nada. No, el trabajo de la unidad de distribución interna en este tipo de casos es, si el usuario nos brindó la información que se requiere en las etiquetas, en este caso su nombre, su teléfono, ¿sí? Y en otros casos hasta el correo electrónico cuando solicitan así su acuse, nosotros por esos medios vamos a localizar o vamos a intentar ponernos en contacto con el usuario, ¿sí? ¿Para qué? Para que venga a recoger su documento, para que dentro de los 3 días hábiles lo pueda recoger con el personal de la UDI. ¿Sí? ¿En dónde? En las áreas específicas para la entrega de acuses. Ahí nuestros compañeros de la unidad de distribución interna, ahí van a hacer la devolución de los documentos que también se presenten de manera errónea y que logremos contactar, ya sea vía telefónica o por correo electrónico. Si esto no sucede dentro de ese término, si no sucede dentro de los 3 días hábiles después de presentado el documento, ¿qué va a pasar? El personal de la UDI va a tomar esos documentos y se los va a entregar a la oficialía de partes correspondiente, ¿sí? Para que ellos le den el trámite que marca el manual de las actividades del archivo judicial. ¿Y qué es lo que nos marca? Pues que la oficialía de partes lo va a tener 30 días naturales, ¿sí? Ya después de esos 30 días naturales, la oficialía de partes, si no recogen el documento, pues pasaría lo que es a destrucción. Ya la oficialía de partes hace el registro correspondiente y lo pasa a lo que es a destrucción ese documento, ¿sí? En el caso de las copias de traslado, si se presentan de manera errónea, que también nos encontramos con los mismos, o casi los mismos errores, ¿sí? Nosotros, la unidad de distribución interna, vamos a resguardar esos documentos, vamos a resguardar esas bolsas por 30 días naturales, lógico. También nos vamos a comunicar con el usuario, también con los datos que ellos nos proporcionan. Nosotros vamos a hacer la comunicación con ellos para que vengan a recoger sus documentos. Pero aquí los tendría la unidad de distribución interna los 30 días naturales.
Si esto no llega a suceder, de que vengan a recoger el documento dentro de ese término, pues la unidad de distribución interna hará el registro correspondiente para que estos documentos sean enviados a la dirección de archivo y que pasen lo que es a destrucción, ¿verdad? Pero se dan esos términos para los usuarios y lógicamente nos comunicamos con ellos con los datos que ellos nos proporcionan. Esas son las etapas que nosotros hacemos con un documento erróneo para que la gente no crea que nada más, presenté error, lo van a desaparecer, no. Le tenemos que dar ese trabajo al documento para que no quede solamente ahí en el olvido, ¿verdad? Muy importante las funciones que realiza la UDI. Creo que hasta ahorita hemos abarcado muy pocas y ya digamos bastante de este programa, pero pues queremos verlas todas, ¿no? Y las que tú nos decías ahorita, también sobre el mismo tema del buzón, la recolección de los acuses físicos. Entendemos que hay dos áreas, una en el edificio Valirren y otra en el edificio del Centro de Justicia Mercantil, que yo como abogado o como persona que presentó algo en el buzón, ¿qué tengo que hacer para recoger esos acuses? ¿Que ocupo cita o simplemente voy? ¿Qué ocupo llevar? ¿Cómo ellos saben cuál es mi acuse? Bueno, cita no ocupamos. Para recoger un acuse con la unidad de distribución interna, ahí voy a hacer una diferencia. Para recoger un acuse con la unidad de distribución interna, cita no se ocupa, pero vámonos por pasos. ¿Qué es lo primero que se ocupa? Señalar cómo voy a querer mi acuse de recibo. Si yo señalé correo electrónico, pues lógicamente no tenemos nosotros un término de entrega, lo tiene la oficialía, para mandarle su correo electrónico también dentro del término señalado. Del manual, dentro del término señalado con la oficialía de partes. Ellos se harán cargo de esa entrega. Pero si se señala de manera física, solo de manera física, 3 días hábiles estarán los documentos con la unidad de distribución interna. Después de presentado el documento, el usuario tiene 3 días hábiles para pasar por su documento a las áreas correspondientes. Centro de Justicia Civil y Mercantil. El área de entrega de acuses, lo podemos decir, está por el lado de Juan Ignacio Ramón, porque también a veces ahí hay una confusión. El área de donde está la seguridad, bueno, ahí está el área de entrega de acuses en la ventanilla. Ahí entrega el personal de la UDI los acuses que se requirieron de manera física. Y en la recepción del edificio Valirren de los juzgados familiares, aquí está el área de entrega de acuses. Tenemos solamente 3 días hábiles para recogerlos, ¿sí? Después de señalado, los compañeros los van a estar esperando lo que es al abogado. Ellos reciben los documentos de la oficialía para que sean devueltos, ¿sí? Y ya los vamos acomodando por los días que corresponden. El abogado nos va a ayudar mucho o el usuario nos va a ayudar mucho si vienen a recoger sus documentos y nos presentan lo que es la tirita donde viene el número de seguridad. Esa tira es bien importante. Ese pedacito, aunque parezca algo irrelevante, ese pedacito de plástico, créanlo que es muy importante. ¿Por qué? Porque con ese número que trae esa tirita plástica, nosotros localizamos su documento para poder hacer la devolución. Y no solo eso, con ese número se registra en oficialía el documento, con ese número se hace el registro de todo el documento y nos ayuda mucho a darle el seguimiento para cualquier duda o aclaración que ocupe el usuario o el abogado que presentaron ese mismo. Entonces, con esa tirita, nosotros hacemos la devolución del documento y esos serían más o menos los pasos. ¿Para qué? Para que el usuario se lleve un buen servicio de parte del abogado. Sí, muy importante lo que usted ahorita en el momento nos está señalando, Jesús, pero también hay otro tema que por ahí comentó, el auxilio de la UDI a las oficialidades de partes. Está tocando ese punto que era uno de los objetivos principales, ¿verdad? La cuestión de la creación de la UDI. ¿Nos puede hablar sobre ese auxilio que brinda esta unidad a cada una de las oficialías? Bueno, la unidad de distribución interna brinda el apoyo a las oficialías de partes del Centro de Justicia Civil y Mercantil y del edificio Valirren de los juzgados familiares. ¿Cuál es nuestro apoyo con esas oficialías? Es importante, ya que
nos metemos al segundo proceso del documento presentado. Ya después de que lo presentamos en buzón, ya después de que hicimos la manera correcta de presentarlo en buzón, dijimos, la oficialía le da un trámite y lo hace llegar de manera efectiva a los órganos jurisdiccionales. Pero ¿por medio de quién lo hace llegar de manera efectiva? Pues por medio de la unidad de distribución interna. La oficialía nos entrega los paquetes correspondientes a cada documento que se le presentó o a cada promoción que se le presentó, y la unidad de distribución interna es la encargada de llevar esos documentos al juzgado que corresponda para que estos puedan llegar de manera eficaz y pronta y puedan empezar a ser parte de lo que es un expediente judicial. Cabe aclarar, esto no lo hacemos cada vez que a la unidad se le antoje. O sea, cada vez que nosotros digamos, oficialía, danos documentos, no, así no es. Todo esto tiene un lineamiento en el manual de operaciones del archivo judicial, todo esto tiene su forma y todo esto tiene ciertos cortes. ¿Para qué? Para que la UDI pueda realizar este trabajo de manera efectiva. Muy bien. Muy bien, Montelongo, esto que mencionas de los cortes, ¿nos podrías explicar un poquito más cómo, para poder explicar el tema de qué es un corte de oficialidad de partes, un corte de la UDI? Perdón, lo que sí, es que sí, me faltó esa partecita, fíjate que sí es muy importante. ¿Por qué? Porque un corte que nosotros aquí así lo denominamos, así lo tenemos denominado en el manual, es un horario. Tenemos horarios para hacer estas entregas, ¿sí? O que la oficialía nos haga estas entregas, ¿sí? ¿Qué horarios tenemos marcados ahorita por parte del manual? Tenemos las 9, las 11, las 9 y las 11 de la mañana, la 1 y las 3 de la tarde, ¿sí? A estas horas nosotros recogemos lo que son los documentos de las oficialías de partes, ¿sí? Y los llevamos lo que es al órgano jurisdiccional correspondiente. Esos son los cortes que nosotros hacemos, y esos son los cortes que tenemos marcados. Como les digo, no es nada más que nosotros vayamos a pedir, ¿no? Ahora sí, a la hora que queramos. Pero hay algo muy importante en esto. Sí tenemos marcados los cortes, sí tenemos marcados los horarios. Sin embargo, hay documentos que se consideran urgentes y esos sí van entre cortes, eso sí nos los entrega la oficialía de partes entre cada corte, ¿sí? Y eso sí los tenemos que subir fuera de esos horarios, ¿verdad? Pero es por la premura de los documentos que se nos están presentando, ¿verdad? ¿Qué podemos encontrar de documentos urgentes? También yo creo que eso sería parte de explicar. A veces se nos entregan certificados de depósito. Creo que todos sabemos la relevancia de un certificado de depósito. Entonces, para no retardar tanto el certificado de depósito en la oficialía de partes y que rápido quede en el resguardo y el sigilo de un juzgado, en el resguardo del secreto de un juzgado, pues, ¿qué hace la oficialía de partes? Se apoya con la unidad de distribución interna para que esto sea de manera inmediata. Se recibe el certificado de depósito, se le hace su registro como promoción, se le lleva su escaneo y rápidamente se le entrega a la unidad de distribución interna para que ésta a su vez lleve los certificados de depósito de manera eficaz. Órdenes de protección, sucede lo mismo, ¿sí? O documentos que tengan ese día alguna actuación judicial, alguna audiencia judicial que tengan, si la tienen muy cerquita lo que es a la hora, créanlo los usuarios que el personal, tanto de la UDI como de la oficialía de partes, están en la mejor disposición de apoyar al usuario para que su documento sea llevado a tiempo antes de que se llegue la hora de su actuación judicial y este mismo pueda empezar a formar parte del expediente de manera eficaz. ¿Sí? Estos son documentos, algunos de los documentos considerados urgentes y los más comunes, ¿verdad? También podemos encontrar algunos otros como cumplimientos de amparo u oficios de amparo, los cuales también son llevados entre cortes cuando se presentan ante la oficina. Sí, que es bastantito cada una de las actividades o funciones que la unidad de distribución interna realiza en esa interacción entre lo que es el juzgado, la cuestión de las oficialías o la cuestión de la inversa, ¿verdad? La cuestión de la importancia de ese traslado de documentos.
pero así a grandes rasgos, a lo mejor por ahí ya estamos un poquito apretaditos de cuestiones de tiempo, ¿verdad? Sí, Ver, claro. licenciado Jesús, nos puede platicar qué otras actividades, a lo mejor de manera general, ir viendo qué otras actividades realiza la UDI, aparte de lo que es la cuestión de esas entregas, si visitan otros distritos foráneos, otros distritos a lo mejor en algo así en general, que nos platique otras actividades que se han incorporado, ¿verdad? Aparte de lo que es la cuestión de las entregas de paquetes, los buzones, las entregas de los acuses, ¿qué otras actividades por ahí nos pudiese platicar de manera de ilustrativa? Bueno, la unidad de distribución interna, aparte de todo lo que hemos estado comentando que se encarga el personal, también tenemos funciones específicas, las cuales se nos fueron brindando. Como es una unidad de creación nueva, pues lógicamente las funciones se han ido modificando en estos 2 años que tiene de vida la unidad. Y una de esas actividades también, pues, es la entrega de apelaciones. ¿Cómo la entrega de apelaciones? Pues desde el Centro de Justicia Civil y Mercantil, los juzgados, las áreas jurisdiccionales, le entregan a la unidad de distribución interna los paquetes que contienen los documentos que deben de ser enviados a lo que es al área operativa o al área a la unidad receptora del Tribunal Superior de Justicia para que sean enviados a su vez a lo que son las salas, ¿sí? Esto se hace los lunes y los miércoles, esto también tiene un horario. La unidad de distribución interna el lunes y el miércoles de 8:30 de la mañana a 12 del mediodía recibimos los documentos, ¿sí? Y a las 12:15 de la tarde tenemos marcado el horario para que estos sean entregados en el Tribunal Superior de Justicia con el personal de la unidad receptora, para que a su vez haga los trámites correspondientes y los haga llegar a la sala. Esa misma unidad receptora, ¿sí? Nos hace los martes y los jueves, nos entrega lo que son los documentos que deben de ser devueltos a los juzgados, tanto familiares como juzgados civiles orales concurrentes y de oralidad mercantil, que mandan las salas, ¿sí? Nos entregan estos documentos y la unidad de distribución interna es la encargada de hacerlos llegar a las oficialías correspondientes para que estas mismas le den el trámite y los hagan llegar a los órganos jurisdiccionales que corresponden. Otra de las actividades de las que también podemos platicar son el traslado de las copias válgame la redundancia, o el enviar las copias de traslado, el traslado de las copias de traslado, ¿sí? ¿Qué pasa con esta actividad? Nosotros somos los encargados de que se nos entreguen estas copias, ¿sí? Y que estas copias de traslado, ¿sí? Las tenemos que llevar al archivo único de copias de traslado que hay en el Poder Judicial para que queden en resguardo, para que en un momento dado dentro del proceso judicial, cuando se requieran, pues estas puedan ser utilizadas. ¿Por qué? Porque cuando se requiere y la requiere el juzgado, la misma unidad de distribución interna es la encargada de recoger estas peticiones de los juzgados y llevarlas al órgano jurisdiccional correspondiente. Esas son dos de las actividades así relevantes que también tiene la unidad de distribución interna. Y por último, o por no dejar de mencionar, sí, hay una actividad también bastante relevante. ¿Cuál es? Las peticiones de expedientes judiciales. Estas peticiones de expedientes judiciales las realizan los juzgados ya no nada más de materia civil y mercantil, ¿sí? O de materia familiar, que es donde nos hemos estado enfocando un poquito más. Las peticiones de expedientes también realizadas por juzgados penales, el juzgado único tradicional penal o la gestión judicial penal del primer distrito, ¿sí? O los distritos también del área metropolitana, ¿sí? Lo que son Guadalupe, San Nicolás, San Pedro, García, ¿sí? O los juzgados mixtos, que nosotros aquí los denominamos ahora sí un poquito como foráneos, ¿sí? Los distritos, los diversos distritos del Poder Judicial. Se hace la petición de los expedientes judiciales y el mismo personal de la unidad de distribución interna es la encargada de hacer la entrega de estos expedientes en cada uno de estos órganos jurisdiccionales. ¿Para qué? Para que tengan posibilidades
de hacer los trámites que correspondan o por el cual hayan solicitado el expediente. Esas son las tres actividades relevantes, aparte de las que ya habíamos mencionado, que la UDI tiene todavía a su cargo. Pues por lo que podemos ver, no nada más es un solo tema, ¿verdad? Que platicamos lo que es la cuestión de mencionar paquetes, ya nos mencionó la tarea de buzones, de los acuses, las cuestiones de los sobres erróneos, apelaciones, copia de talados, expedientes. Yo creo que esta pandemia fue muy fructífera, yo creo, las cuestiones de la misión de la unidad de distribución interna es muy, muy importante para la maquinaria del Poder Judicial y no se diga cada una de las personas que conforman esta unidad, ¿verdad? Entonces quisiéramos por ahí ampliar, pero ya andamos un poquito más cuestiones de tiempo, pero sí nuestras felicitaciones, ¿verdad? A todo y cada una la cuestión del personal y también platicarles a toda la ciudadanía que ustedes son los puntos de contacto que tenemos directamente, que no duden en acudir con ustedes, ver la manera en que podemos orientar y darles un mejor servicio, ¿verdad? Como siempre, la dirección del archivo judicial está a la vanguardia, siempre está al pendiente de qué es lo que podemos ofrecer, qué podemos resolver, siempre estamos en dinamismo, siempre estamos trabajando para obtener resultados y dar un mejor servicio a la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, pues enhorabuena. Así es, muchas gracias, Montelongo. Pues sí, como dice la licenciada Perla, la unidad de distribución interna, como mejor la conocemos todos como UDI, pues ha venido a solucionar muchos de los problemas que nos presentó la pandemia, ¿no? Y como tú lo explicas ahorita, creo yo que pues son actividades bastante relevantes, importantes y de bastante responsabilidad. Creo yo que como por eso el interés de mostrar este tema con la ciudadanía, para que vieran pues que no solamente eso fue una idea ahí, una ocurrencia, digámoslo así, sino que realmente era una necesidad que se tenía, como ahorita mencionabas en el traslado de los expedientes. El archivo hace su trabajo de la búsqueda y localización del expediente, pero la unidad hace la distribución. ¿Por qué? Pues se le dieron las herramientas y los métodos de trabajo más seguros para garantizarle a toda la ciudadanía, ¿no? Pues bueno, Jesús Montelongo, pues muchas gracias por aceptar esta invitación, por dar una tan buena explicación de todo lo que hace la unidad de distribución interna. Creemos que pues a lo mejor van a salir más preguntas, porque sabemos que tenemos el tiempo contado aquí en el programa, pero pues también digo, darte el tiempo de despedirte, pero también que nos puedas mencionar en dónde estás tú ubicado y igual dónde se encuentra el licenciado Mancillas para cualquier duda o otra cosa que haya salido ahí, reclamación o algún fan que hayas tenido por el momento, ¿no? Entonces, no sé si nos puedes decir dónde te encuentras, en tu oficina. Claro, mira, para cualquier duda o aclaración, nosotros sabemos que por estas actividades que se tienen nuevas y que todos estamos aprendiendo, tanto el personal del Poder Judicial como los usuarios que requieren del servicio de esta institución, para cualquier duda o aclaración, el licenciado Jorge Luis Mancilla Sosa y un servidor Jesús Montelongo estamos aquí en el edificio Valirrent de los juzgados familiares. Sí, aquí en la planta baja, aquí al ladito de la Guapa. Y en el Centro de Justicia Civil y Mercantil está nuestro compañero Edgar Martínez. Él también él también los puede apoyar de aquel lado. Él los apoyaría en la orientación de cualquier cosa en lo que es en el edificio del Centro de Justicia Civil y Mercantil. Estamos para servirles, no nada más nosotros tres, todo el personal de la unidad de distribución interna siempre lo van a encontrar con la mejor disposición de poderles brindar un buen servicio, crean. Y pues muchas gracias por la invitación y estamos aquí a la hora. Bueno, Montelongo, nomás como último, y como tú lo decías ahorita, la disposición del personal de la unidad de distribución interna, y como mencionas, yo creo que también mencionas a otro personaje muy importante, a Edgar Martínez, que también ha hecho una gran labor en esta parte de la UDI, en la parte del edificio de justicia. Pero quería
digo, yo sé que va a ser tu respuesta, pero me gustaría decir como que también el sentimiento que se ha generado de parte de todo el personal de la unidad de instrucción interna, como tú lo decías, son de las personas que primero reciben a nuestros usuarios, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido este sentir a través, igual de tu experiencia de los años laborando para el Poder Judicial? Híjole, mi sentido a través de mis años laborando para el Poder Judicial, pues yo creo que cuando nos encontramos en la posición de ser servidores públicos, pues yo creo que ya ese nombre lo abarca todo, ¿verdad? Es porque nos gusta servir, porque nos gusta atender a la gente y yo creo que esa es la principal función de la unidad de distribución interna, el servir y el dar siempre lo mejor de nosotros. ¿Para qué? Para que todos puedan llegar por lo menos a lo que nos corresponde la unidad de distribución interna, hacer que el usuario haga de una manera correcta el trámite que nosotros somos los que lo estamos orientando, que ese trámite se pueda completar de manera eficaz, de manera correcta, y siempre lo vamos a hacer con el gusto de poder atenderlos a todos. En cuanto a la institución, pues yo creo que el sentir con la institución es la perfección. Siempre la institución busca la perfección en todos y cada uno de sus trámites y en todos y cada uno de su personal, ¿sí? ¿Por qué? Porque buscan siempre que nosotros estemos capacitados día con día para poder brindar lo mejor de nosotros para que el usuario se pueda llevar la mejor atención de parte de los servidores públicos que integramos el Poder Judicial del Estado. Pues muchísimas gracias, licenciado Jesús Montelongo, por compartir sus experiencias, al licenciado Néstor también por ahí para acompañarnos en esta conducción del programa. Y también es un gustazo dar a conocer a todo el público, a la ciudadanía en general, las actividades que realiza la unidad de distribución interna, la UDI, ¿verdad? Que está como titular, agradecimiento también al licenciado Jorge Luis Mancillas, al compañero Edgar y a todos y cada uno de los compañeritos que conforman esta unidad. Muchísimas gracias para todos y pues nos vemos en otro programa, por ahí sin antes despedirnos, mencionarles en cada uno de los medios de comunicación las páginas que por ahí se van a desplegar en este programa para que entren, que conozcan en cada uno de los medios de comunicación, en el micrositio de la Dirección del Archivo Judicial. Visítenos y primero Dios, nos vemos en el siguiente programa y sintonícenos, por favor. Que tengan muy bonito día. Gracias, bonito día, gracias. Dele. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias, esperamos que haya sido un programa de su agrado y nos vemos próximamente.